Bienvenidos, bienvenidas al módulo número 3. Si has llegado hasta acá, espero que estés disfrutando del curso. Mi nombre es Eric Flores y el día de hoy vamos a ver otro tema muy interesante para seguir profundizando sobre esta maravillosa herramienta de adivinación que es el oráculo Lenormand. Así que vamos a comenzar. Lo que vamos a cubrir el día de hoy: las polaridades de las cartas, significadores, versiones extendidas del oráculo Lenormand, cartas de área de vida, las cartas de 2 en 2 y un método que se llama espejar las cartas. Comenzamos entonces con las polaridades. Las cartas de Lenormand, a diferencia de otras técnicas de adivinación, como por ejemplo el tarot, tienen cartas que son evidentemente negativas, neutras y positivas. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son las de valor positivo. Son las cartas benéficas que traen estabilidad, equilibrio, claridad, armonía, paz y alegría. Implican victorias y éxito en los objetivos personales, traen esperanza, fuerza frente a las adversidades de la vida, cambios favorables, crecimiento, desarrollo, una vida saludable y pacífica. Para poder facilitar la memorización de estas cartas o su estudio, he puesto acá el número correspondiente a cada carta. Y las cartas positivas son el trébol, el niño o la niña, ya sabes que tiene distintos nombres dependiendo de la versión del oráculo que ocupes, las estrellas, el perro, el corazón, los lirios, el sol y la luna. Por otro lado, las cartas de valor negativo o las cartas negativas indican la existencia de una situación grave que va a influir de manera negativa en la vida del consultante. Agotamiento, ruptura, una realidad dura y cruel, muerte física, el final de una situación estable, representan a veces retrasos y bloqueos en la concreción de un determinado evento o un proyecto, impiden el desarrollo positivo de una situación, limitan las acciones, apartan al consultante de sus objetivos, pueden causar malestar emocional, físico y psicológico a una persona. Y entre estas cartas negativas encontramos las nubes, la serpiente, el ataúd, la guadaña o la hoz, el látigo y la vara, el zorro, la montaña, los ratones y la cruz. Por otro lado, tenemos las cartas de valor neutro, cuya característica es que no dan información suficiente acerca de una situación o sobre el consultante. Expresan incertidumbre y duda ante lo que significan. Ya no es que el significado de esta carta sea incertidumbre y duda, que es territorio de la nube, sino que con estas cartas por sí solas no podemos saber para dónde se está orientando una lectura, si es favorable o desfavorable. Y son las cartas que más dependen de otra carta para expresarse. En estas cartas tenemos el jinete, el barco, la casa, el árbol, los pájaros, el oso, la cigüeña, la torre, los caminos, el anillo, el libro, la carta, el caballero, la dama, la llave, los peces y el ancla. Entonces vamos a tomar un par de ejemplos. El jinete, que como el ejemplo clásico, se trata de alguien que trae noticias. Pero solamente con el jinete no podemos saber si esas noticias son favorables, quién las trae, si son negativas, sobre qué temas son, ¿cierto? Vamos a necesitar la carta de al lado, siempre para poder saber hacia dónde me está orientando. Los pájaros, no sabemos, solamente con la carta de los pájaros, si esa comunicación hablada, verbal, es una comunicación nutricia o una conversación que te va a restar energía. La torre, si no sabemos lo que tiene al lado, no sabemos de qué tipo de edificio se trata, o si ese aislamiento del que nos está hablando es un aislamiento positivo porque yo decidí apartarme, eh, o es un aislamiento forzado, por ejemplo, en el caso de una cuarentena o estar hospitalizado. Atención,
Al igual que todos los seres humanos, las cartas tienen su lado luminoso y su lado oscuro. Es siempre en consideración a las cartas que están a los lados, arriba o abajo, dependiendo de qué tipo de tirada estemos haciendo, que podrán revelar su verdadero significado. Incluso las cartas que se encuentran entre las cartas negativas, como el zorro, vamos a ver que de pronto ese zorro, con cartas muy positivas, presentan los aspectos positivos del zorro, como la astucia, la inteligencia, la viveza, ¿ok? Hasta la serpiente, que es una de las cartas más negativas del oráculo, junto con el sol, por ejemplo, se puede transformar en un símbolo de renovación, de transmutación. Significadores. Ya hemos hablado de esto un poquitito cuando hemos tocado el tema de la carta 28 y 29, pero acá vamos a reforzar esa idea. Entonces, la función de los significadores es identificar físicamente al consultante. Y las cartas que identifican físicamente al consultante acá son simplemente dos y tienen que ver con el género. ¿Ya? Hoy en día podríamos hablar también de la identidad. A mí personalmente me gusta preguntar cómo se identifica la persona que tengo enfrente, pero va a depender de tu forma de trabajar. En el tarot, por ejemplo, hay unas figuras que sirven también para significadores, que son las cartas de la corte, las sotas, los caballeros, las reinas, los reyes, y es mucho más complicado el sistema porque ahí tú tienes que ir evaluando el color de piel de la persona, el color de cabello, etc. Acá es muy simple porque es hombre o mujer y tienen únicamente la función de identificar físicamente al consultante, de aportar la energía del consultante en una tirada particular. Entonces, eh, existe un proceso que se llama bautizar la carta y es tomar una de estas cartas, por ejemplo, el caballero, si yo fuese a hacer una tirada para mí, tomaría el caballero, o si fuera a tirar el oráculo para una chica, podría tomar la dama o la mujer y diría, esta carta representa a Eric. Ese proceso de tomar una carta y decir, esta carta representa a tal persona o esta carta representa a X persona, es el proceso de bautizar la carta. Entonces, el consultante está representado por la carta que define su género o su identidad. En mi caso, Eric va a ser el caballero. Entonces, personas de la vida de este consultante, que pueden ser su pareja, su mamá, van a estar representados por el otro personaje, independientemente de las preferencias sexuales de esta persona. Si este hombre le gustan los hombres o sale con hombres, la mujer va a representar a sus parejas, ¿ok? Y lo mismo al revés. Si la consultante es mujer, se identifica como mujer, el hombre va a representar a estos personajes importantes en su vida, eh, especialmente a sus parejas o a su pareja, independientemente de que sean mujeres u hombres, ¿ya? Porque tradicionalmente el oráculo tiene solamente hombre y mujer. Entonces, por ejemplo, María desea saber qué compatibilidad hay entre ella y Juan. No te preocupes por ahora por las tiradas de compatibilidad porque es algo que vamos a aprender más adelante, ¿ya? Pero este es un ejemplo. María desea saber qué compatibilidad hay entre ella y Juan. Voy a apartar la carta del mazo de la dama, la número 29, y le voy a dar el nombre de María. Voy a decir, esta carta representa a María. Y voy a buscar la del caballero, la número 28, y voy a decir, esta carta representa a Juan. Ese proceso simple, repito, es bautizar una carta. Esto en el caso de que alguien te esté preguntando por una persona en particular. Tradicionalmente, como te decía, solamente hay dos significadores. En el caso de personas con el mismo sexo, el consultante va a estar representado por
el género que lo identifica y la otra persona por la carta, por el significador que queda, independientemente del sexo de la otra persona, ¿ya? Por ejemplo, Juan quiere saber cuál es su compatibilidad entre él y David. Entonces le pregunto a Juan y Juan se identifica como varón. Ok, entonces la carta 28 va a representar a Juan. Voy a decir, esta carta representa a Juan y voy a tomar la carta 29, que es el otro significador, y voy a decir, esta carta representa a David. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que entender que el Petit Lenormand, y en realidad el Juego de la Esperanza, fue creado en 1800 y en Francia. Entonces hay un contexto histórico en el que estas cosas de diversidades no se hablaban abiertamente. Existen versiones extendidas del oráculo, como por ejemplo el Old Style Lenormand, que tiene 38 cartas y tiene 2 hombres y 2 mujeres, y tú puedes decidir ocupar los 2 hombres o las 2 mujeres según sea el caso. Hay otros mazos que tienen más de 36 cartas, vamos a hablar de ellos más adelante, pero acá, por ejemplo, tenemos la versión de Ciro Marchetti, el Gilded Reverie, que tiene 2 mujeres, si te das cuenta en la misma carta, la número 29, tiene el mismo naipe, as de picas, y hay 2 hombres que también tienen el mismo número, 28, y tienen el mismo naipe, as de corazones. En el gran tabló siempre se deben mantener solamente 36 cartas. No se pueden poner 38. ¿Ya? Entonces el Old Style, por ejemplo, que tiene 38 cartas, porque tiene repetido el hombre y tiene repetida la mujer, vas a tener que poner 36 cartas igual. Entonces hablemos de versiones extendidas como la de Ciro Marchetti, de Gilded Reverie, como la que tengo yo. Sé que también hay otras versiones de Ciro Marchetti que siguen esta misma lógica que tiene este mazo, así que te va a servir en caso de que lo tengas. En el comercio podemos encontrar versiones extendidas, algunas de 38 cartas, como te decía, con un hombre y una mujer extra, y otros de hasta 47 cartas, que es el caso del Gilded Reverie de Ciro Marchetti. Entonces, no es necesario tener estas extensiones, no pienses que tienes que tenerlo sí o sí, porque tiene más cartas, va a ser mejor, para nada. Yo personalmente, cuando trabajo con la versión de Gilded Reverie de Ciro Marchetti, uso las cartas del 1 al 36. Ya todas las demás las quito. En caso de estar haciendo preguntas concretas, dejo la carta de los pájaros y los búhos, los 2 hombres y las 2 mujeres. Ahí te voy a explicar de qué estamos hablando, te va a hacer más sentido en la próxima lámina. Cuando trabajo con el gran tabló, uso otros mazos. No ocupo el Gilded Reverie. Pero si tuviera que usarlo, si tuviera que ocupar este mazo de Ciro Marchetti, quitaría todas las cartas extras y solamente dejaría la carta de los pájaros o los búhos y dejaría un hombre o una mujer, o 2 hombres o 2 mujeres, según fuese el caso. ¿Ya? ¿En qué caso dejaría 2 hombres en el mazo y sacaría las 2 mujeres? En el caso de que esta persona a la que le voy a hacer el gran tabló tuviera una pareja del mismo sexo. ¿Ya? Entonces, si tiene pareja y es del mismo sexo la pareja, dejaría los 2 hombres o las 2 mujeres y los otros los sacaría. En la lámina anterior te hablaba de los pájaros y los búhos, que tradicionalmente es una sola carta. Existe una carta número 12, que es el 7 de diamantes o el 7 de cascabeles, con su correspondiente carta de la cartomancia alemana. Y en algunas versiones se llama los búhos y en otras versiones se llama los pájaros. No es que existan los búhos por un lado y los pájaros por otro lado. Es una sola carta que puede tener cualquiera de los 2 nombres. Ciro Marchetti los dividió. Puso 2 cartas en el mismo mazo, 2 cartas número 12, 2 cartas de 7 de diamantes, y a una le llamó los búhos y a otra le llamó
los pájaros. Sabemos por los significados de las cartas, los territorios de esta carta de los pájaros, que se trata de una comunicación hablada, ¿verdad? Y que esta comunicación puede ser nutricia, puede ser una comunicación que te aporta valor, sabiduría, conocimiento, te aporta algo esa conversación, o que por otro lado, esa conversación puede ser una conversación que te quita energía, como cagüines, conventilleos, rumores, chismes, etcétera. Entonces, ¿cómo sabemos si un pájaro, cuando nos aparece la carta del pájaro, esa conversación es una conversación positiva o negativa? Para simplificarlo. Lo sabemos por las cartas que tiene al lado. Por ejemplo, tenemos el pájaro más el perro. Es una carta positiva. Entonces, es una buena conversación. Esto podría tener como interpretación, por ejemplo, una conversación con un amigo. Segundo ejemplo, pájaros más el sol. El sol es una carta sumamente positiva. Entonces sería una conversación nutricia que aporta. Este tipo de conversaciones que son positivas estarían reflejadas para Ciro Marchetti por la carta de los búhos. Por otro lado, tenemos los pájaros acompañados con cartas negativas. El pájaro con la serpiente, carta negativa, sumamente negativa. Una conversación mentirosa, conversar con una persona traicionera, etc. Segundo ejemplo, el pájaro más el látigo y la vara. Podría ser como significado una interpretación, una conversación en la que se discute y se pelea. Ambas son comunicaciones que te van a generar ansiedad y estrés. Entonces, este tipo de conversaciones, para Ciro Marchetti, en estos mazos, estaría reflejada por los pájaros. Entonces, ¿la carta de los pájaros y los búhos necesitan tenerse? No. Basta con que tengas una de estas dos cartas. A veces se llama los búhos, a veces se llama los pájaros. Además de este pájaro extra, de este hombre y esta mujer extra, existen 8 cartas extras, que son estas que aparecen acá abajo y que yo personalmente no utilizo. Ciro Marchetti ha puesto el significado de esas cartas, pero no son cartas que tradicionalmente se ocuparan y no las ocupo. ¿Por qué? Porque combinando las 36 cartas que existen tradicionalmente, originalmente, puedes llegar a estos mismos significados que están acá. De hecho, estas cartas, si te das cuenta, acá abajo debería estar el naipe y no tiene ningún naipe. Tiene un naipe genérico. Tiene un naipe que tiene corazón, diamante, pica y tréboles. ¿Por qué? Porque no corresponde a ninguna carta de la cartomancia alemana. Así que cuando yo trabajo con este mazo, el Gilded Reverie, no ocupo estas cartas, no ocupo las cartas de la 37 a la 44. Eso evidentemente va a depender solamente de ti. Si quieres aprender esos símbolos, tendrías que irte al manual de Ciro Marchetti y ocuparlas, pero yo te recomiendo personalmente que no lo hagas, porque con las 36 cartas ya puedes tener todas las combinaciones posibles. Cartas de área de vida. Tenemos por un lado los significadores, que son cartas importantes en Lenormand, y por otro lado tenemos las cartas de área de vida. No es que sean más importantes que los otros símbolos, porque sin los otros símbolos no podríamos hacer una lectura. Pero sí son cartas que tienen un pelín de importancia más que las otras y que vas a tener que aprender también. Su función. Primero, una aclaración. No todas las cartas, no las 36 cartas son cartas de área de vida. Las áreas de vida van a cambiar sutilmente entre la escuela alemana y la francesa.
Recuerda que en este curso estamos trabajando con la escuela alemana. La función de las cartas de área de vida es aportarle a la tirada la energía específica del tema que se va a tratar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una lectura en la que vamos a preguntar por nuestras finanzas o por dinero, buscaríamos en el mazo de cartas la carta de los peces, porque en la escuela alemana esa es la carta que representa la energía del dinero y las finanzas, ¿ya? Y la apartaríamos del mazo. ¿Cuáles son las cartas de área de vida en la escuela alemana? Los viajes están representados por la carta del barco, el hogar o los inmuebles por la carta de la casa, la salud por la carta del árbol, la enfermedad por la carta del ataúd, la espiritualidad, las estrellas, la amistad y algunos también suman las mascotas o animales domésticos, el perro, las leyes o temas legales, cuando quieres preguntar sobre juicios, etcétera, la carta de la torre, sentimientos o amor, el corazón, relaciones de todo tipo, no solamente relaciones de pareja, ya puede ser una asociación, una empresa, una sociedad, etcétera. La carta del anillo. Los estudios está representado por la carta del libro. Las noticias por la carta de la carta, la número 27. La familia por los lirios, las finanzas o el dinero por los peces, el trabajo con el ancla, la religión, que es distinto a espiritualidad, ¿cierto? Tienen que ver con religiones más formadas y más dogmáticas, está representada por la cruz. Y como bonus ponemos acá la magia, que está representada por el látigo y la vara, a pesar de que no es una carta de área de vida, es una carta a la que tenemos que poner atención, porque siempre que aparece el látigo y la vara y la pregunta va enfocada a ver si hay temas de magia, el látigo y la vara va a ser una carta que va a aparecer como base, es decir, va a aparecer la carta del látigo y la vara combinada con otras cartas particulares que vamos a ver cuando veamos específicamente las temáticas de magia. Entonces, ¿cuándo debemos utilizar estas cartas de área de vida, las que acabamos de revisar? En esta etapa de tu estudio tienes dos opciones. Más adelante estas cartas de área de vida van a cobrar más sentido cuando hablemos del gran tableau o cuando hagamos tiradas como la caja de 3x3, pero en este momento donde estamos haciendo combinaciones simples, cadenas de 2, 3 o 5 cartas, puedes tomar dos opciones. Opción número 1, apartar la carta de área de vida. Imagina que tu consultante tiene una pregunta específica sobre salud y decides que vas a usar la carta de área de vida. Puede ser que el consultante te diga, mira, quiero que me hables sobre mi salud de aquí a un mes o a 3 meses. O puede ser que la persona te haga una pregunta más concreta del tipo, tengo un problema de salud y quiero ver cómo va a evolucionar de aquí a 3 meses. ¿Ya? En cualquiera de los dos casos yo puedo elegir tomar esta carta y apartarla. Busco entonces en el mazo de las 36 cartas la carta correspondiente al área de vida que me están consultando. En este caso voy a buscar la carta número 5 porque es la que representa la salud. Y la voy a dejar fuera del mazo sobre mi mesa de trabajo. Revuelvo las 35 cartas restantes mientras pienso en la pregunta y me concentro en ella. Escojo o hago escoger al consultante, según cómo trabajes tú, 3 o 5 cartas para hacer una cadena. Pongo estas 3 o 5 cartas boca abajo al lado de la carta del árbol. La carta del árbol todo el tiempo la estoy viendo y es la carta que abre la tirada. Volteas las cartas e interpretas la lectura considerando la carta del árbol como si también hubiera sido escogida. Ya, esa es la primera opción. Apartar la carta del mazo y trabajar solamente con 35. Y lo que te va a permitir esto es, de cierta manera, dar un pie forzado a que la lectura sea sobre salud. Además de que tú estás concentrado y focalizándote en el tema de salud y en la consulta del consultante, también tienes ahí la energía
que está aportando esta carta a modo de testimonio. La segunda opción, no apartas la carta. Trabajas con las 36, la persona te hace una pregunta, por ejemplo, sobre salud. Tú te concentras en la pregunta, revuelves las cartas, abres las cartas, le haces escoger o tú escoges 3 o 5 cartas de las 36, las pones boca abajo, las vas volteando una a una e interpretas la lectura. Personalmente, yo utilizo ambos métodos. Hay ocasiones en las que saco la carta de área de vida y hay ocasiones donde no la saco. Esto tiene más que ver con un sentir, con tu intuición. Ambas formas funcionan y funcionan muy bien. Entonces, no hay una fórmula matemática en la que yo te diga, mira, en estas situaciones vas a sacar la carta, en estas situaciones no la vas a sacar. Eso va a depender de ti. Y como te digo, no te asustes porque las respuestas son igual de válidas y concretas. Una nota, cuando tú sacaste cartas totalmente al azar, que no es al azar, es un fenómeno de sincronía, pero sacaste cartas al azar y las volteaste y entre medio aparece la carta de la temática que preguntaste, te refuerza el hecho de que efectivamente el mazo te está hablando. Ahora sí, si no sale la carta del árbol, no te preocupes, la respuesta va a estar igual. Porque tú estás pensando en la energía de la salud, o del dinero, o del amor, o de la unión, o un contrato. ¿Ya? Entonces, ambos métodos son válidos. Finalmente, las cartas de 2 en 2. Si yo pudiera darte un consejo, uno solo, sería que aprendieras a interpretar las cartas en parejas, a interpretar las cartas de 2 en 2. ¿Por qué? Simplemente porque esta es la base del oráculo Lenormand y la forma más rápida de aprender. Todos los alumnos que han seguido esta metodología han podido leer el oráculo en menos de 12 semanas. Entonces, tienes que entender que todo el oráculo Lenormand se basa en estas relaciones de 2 cartas. Primero, porque las cartas del oráculo Lenormand no se leen de manera aislada como ocurre, por ejemplo, con el tarot. Y segundo, porque vas a ver que en tiradas de 2 cartas, de 3 cartas, de 5 cartas, de 7 cartas, en una caja de 3x3 que lleva 9 cartas, incluso en un gran tabló o tiradas especiales como la tirada de 5 pasos que vas a conocer en algún minuto, todas ellas se basan en interpretaciones de 2 en 2. Entonces te voy a proponer algunas actividades para que puedas ir practicando y estas actividades, pese a que son básicas, y no digo básicas peyorativamente, sino que son la base de esta metodología, van a acompañarte de aquí al resto de tu trabajo con Lenormand. Entonces toma tu mazo, revuélvelo y anda sacando cartas de 2 en 2. ¿Ya? Sacas 2. Y vas creando frases que sean coherentes con los significados que tú ya conoces. Entonces tenemos libro y tenemos la estrella. Entonces podrían ser estudios sobre espiritualidad, por ejemplo. Y si puedo armar rápidamente una frase coherente, la pongo a un lado de la mesa. Saco 2 cartas más. Mira, justamente la combinación que te había mostrado anteriormente. Los pájaros y el látigo y la vara. Conversaciones que conllevan a discusiones, peleas, ¿ya? Entonces, como gané el punto, lo pongo en el mismo lado de la mesa. Cuando me encuentre con una frase que no puedo armar, voy a ponerla al otro lado y en esta primera instancia no voy a escoger temática. O sea, puedes llevarla a cualquier temática que quieras. Lo importante es que vayas creando frases coherentes, ¿ya? En este caso,
que estamos viendo en pantalla tenemos el jinete y el barco, que podría ser noticias sobre un viaje, noticias sobre comercio, noticias sobre una persona extranjera, etc. Cuando ya hayas practicado lo suficiente, yo te recomiendo hacer el mazo completo, una, dos, tres veces. Vas a ir escogiendo temas específicos. Por ejemplo, los más clásicos son dinero, trabajo, amor, salud. Entonces, vas a tomar tu mazo, lo vas a revolver, ya habiendo escogido un tema, por ejemplo, amor, y vas a ir sacando las cartas de dos en dos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la serpiente y el perro. Entonces, puede ser un amigo que te está traicionando, puede ser que tu pareja te esté traicionando con un amigo. Es horrible la interpretación que se me ocurrió, pero es coherente y la carta de la serpiente es una carta negativa. Generalmente nos habla de infidelidad. Bueno, vas a ir haciendo eso, ir agotando el mazo de dos en dos, solamente en una temática, ¿ya? Ir creando lecturas fluidas, rápidas, siempre respetando que existe un territorio de cada carta. O sea, yo no voy a inventar palabras para el perro, pero sí voy a escoger intuitivamente alguna que me haga sentido y que sea parte del territorio del perro. Lo mismo con la serpiente. Entonces, en este ejemplo, vemos el niño y el corazón en temas de amor. Puede ser que nace un amor o que hay un pequeño sentimiento, ¿cierto? Porque el niño habla de algo incipiente, algo que está recién comenzando, o algo pequeñito. Una vez que hayas practicado muchas veces poniendo un tema, porque ahí tienes un montón para trabajar, porque puedes preguntar sobre amor, dinero, salud, trabajo o lo que tú quieras, viene una nueva etapa en la cual vas a hacer lecturas de tres cartas. Entonces, escoge un tema específico o una pregunta específica, tomas tu mazo y lo revuelves, abres las cartas en abanico, por lo menos esta es la manera que yo ocupo, las pongo sobre la mesa, pero las estoy poniendo acá para que puedas ver mejor. Y saco tres cartas. Uno, dos, tres. Podrían ser cinco, pero para el ejemplo vamos a ocupar tres. Cierro mi mazo y voy volteando las cartas una a una. Una, dos y tres. Importante mantener el mismo orden. Las cartas no se leen invertidas, se leen solamente al derecho. Entonces saqué tres cartas en temática de amor, ya que son las cartas que están acá. Voy a ver cada una de las cartas por separado con respecto a la temática. Perro en amor. Puede ser estar enamorado de un amigo, puede ser un sentimiento honesto, leal, una persona fiel en el amor, ¿ya? Cigüeña nos habla de cambios y renovación. Entonces, pero tengo que llevarla al tema del amor. Entonces, pueden ser cambios en los sentimientos, cambios en el amor, o una renovación en el amor. Ratones, tengo que llevarla al tema de amor. Puede ser una pérdida del amor, puede ser que el amor me esté provocando estrés o me esté provocando ansiedad o que el sentimiento se esté debilitando. ¿Ya? Entonces, cada una de las cartas las leí con respecto a la pregunta o a la temática. Entonces, de los múltiples significados que puede tener el perro, escojo solamente aquellos que me sirven para el tema de la pregunta o para la pregunta. Lo mismo con la cigüeña, lo mismo con los ratones. Luego leo las cartas de par en par.
perro con cigüeña. Dijimos que puede ser un cambio en la amistad, ¿cierto? Puede ser un cambio en la amistad que se está transformando en otro sentimiento. O puede ser que hay un cambio en esta honestidad o en esta lealtad con respecto al amor también, ¿ya? Cuando leo estas dos cartas, 1 y 2, yo me olvido de la 3. Me olvido momentáneamente de la 3. Luego leo la 2 y la 3 y me olvido momentáneamente de que existe el perro. No lo veo, lo ignoro. Por eso te digo que vamos de 2 en 2. Entonces, dijimos que puede ser que el sentimiento se está debilitando, que se está perdiendo un sentimiento o que ese sentimiento está causando estrés o ansiedad. Entonces, dice cambio que genera estrés o ansiedad. ¿Ya? ¿Con respecto a qué? Con respecto al amor. Y luego viene este proceso que se llama espejar. Espejar es ocupar las cartas en pares, pero desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Acá que tenemos 3 cartas, espejar va a significar que voy a tomar la 1 y la 3 y voy a armar una frase coherente. Entonces, ¿qué se está perdiendo? La amistad, o se está perdiendo la lealtad o la honestidad. ¿En dónde? En el amor, que es lo que estaba preguntando. ¿Ya? Entonces, luego de que tengo ya la primera carta llevada al tema, la segunda carta llevada al tema, la tercera carta llevada al tema, cartas 1 y 2 llevadas al tema, cartas 2 y 3 llevadas al tema, cartas 1 y 3 en espejo, 1 y 3 llevada al tema, yo tengo por lo menos 4 o 5 frases que puedo unir para hacer una gran oración, incluso una historia. ¿Ya? ¿Qué pasa con las tiradas de 5 cartas? Exactamente lo mismo. Carta 1 con respecto al tema, carta 2 con respecto al tema, carta 3 con respecto al tema, carta 4 con respecto al tema, carta 5 con respecto al tema. Carta 1 y 2, me olvido de todas las otras cartas. Cartas 1 y 2 con respecto al tema. Cartas 2 y 3 con respecto al tema. Carta 3 y 4 con respecto al tema. Carta 4 y 5 con respecto al tema. Y luego, espejo, que quiere decir ir tomando las cartas de los extremos, desde afuera hacia adentro. Entonces voy a espejar, en este caso, el perro, la carta 1, con la carta que ocupa el lugar 5, los lirios. Voy a armar una frase extra. Luego voy a espejar la segunda hacia adentro, yendo desde la izquierda y desde la derecha. La segunda son la cigüeña y el corazón. Entonces ahí ya tengo muchísimas frases que pueden generar una historia. Lo importante es que esa historia sea coherente. Y lo que te aconsejo es lo que te he estado diciendo acá. Si yo estoy viendo estas dos cartas, me olvido de la interpretación que hice con la cigüeña, con los ratones y con el corazón. Te olvidas momentáneamente. ¿Para qué? Para no estar predispuesto a una información. Porque puede ser que vayas orientando la lectura hacia algún lado y que al final, al espejar, toda esa historia coherente que estabas generando se caiga. Entonces, siempre toma de pares y olvídate de las otras momentáneamente y anda tomando nota de esas frases. Y luego juntas todas las frases. ¿Ya? Y esto se podría hacer con cadenas de 7, de 9, y es lo que pasa también con el gran tableau. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Ya hay demasiada información, hay demasiado que practicar. No quiero abrumarte y quiero que disfrutes de este proceso. Esto de acá, de ir leyendo las cartas desde afuera hacia adentro, en pares, es lo que nosotros llamamos el proceso de despejar. Así que lo que cubrimos el día de hoy fue la polaridad de las cartas, los significadores, vimos sobre versiones extendidas del oráculo Lenormand, cartas de área de vida, las cartas de 2 en 2 y el proceso de despejar.
Espero genuinamente que estés disfrutando de este proceso. Yo la verdad estoy disfrutando mucho de crear este material para ti y nos estamos viendo muy pronto en el siguiente módulo.